Menos mal que está vivo todavía. Huele un poco al Carrefour, pero está vivo. El proyecto curatorial nace a partir de un concurso público que la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con la Comisión de Medio Antunes, lanzaron en octubre del año 2009. Se convocó a curadores y artistas nacionales para que pensaran un proyecto curatorial para el nuevo Centro Cultural Gabriela Mistral y que relacionara un poco, hiciera un puente, digamos, entre la historia del edificio y digamos, obras de arte contemporáneo. Entonces, ¿por qué el braille? Porque un poco la idea de que estos cilindros salen a la luz, digamos, y sirven como ejercicio de visibilización de la historia oculta. El proyecto se divide en tres partes. Primero son las obras en el fondo de arte contemporáneo. La segunda parte tiene que ver con el espacio de reactivación de la memoria del edificio UNTAC 3, que se refiere básicamente a una genealogía, ¿no? A una estructura de equipo que permite de alguna manera entender que el edificio de la UNTAC 3 no fue solamente en el fondo un episodio, sino que venía en el fondo de diversas trayectorias epistemológicas, culturales, de modelos en el fondo de hacer sociales, comunitarios, de asambleísmo. Y la tercera parte en el fondo tiene que ver con algo que nosotros llamamos encuentro extendido. Fueron una serie de talleres, encuentros y conversatorios en relación a, digamos, la historia del edificio, pero también preguntándonos hoy día sobre lo que implica la participación ciudadana en cultura. Y esos encuentros extendidos, en el fondo, se refieren directamente a que esos procesos de modelos culturales y de economías culturales, que en su contexto, como fue en 1972, nos permitieron entender que el discurso se practicaba directamente en el fondo en una dimensión espacial y social, hoy día en otras diversidades, en otros contextos también son posibles de poder rastrearlo genealógicamente. Y en este edificio, en la construcción que comenzó en 1971 y se finalizó en 1972, se manifestó en Chile en un momento y un tiempo específico, que es el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Se generó acá una articulación muy particular, muy determinante en relación a la edificación, primero la construcción del edificio, pero también a su programa y a lo que iba a suceder dentro del edificio. Y en ese sentido, nosotros nos pusimos en este lugar a pensar y a plantear una serie de cuestiones en relación a lo que tiene que ver con el trabajo colectivo, cuando una serie, digamos, de subjetividades se entrecruzan y ponen, digamos, de su parte para que se genere un proyecto que tiene que ver como más que con nombres específicos, con individualidades, sino que con una colectividad. Para eso invitamos a artistas que habían realizado algún tipo de obra o algún tipo de investigación relacionada con este lugar. La construcción conceptual de este proyecto intentaba, y así dio cuenta, ¿no?, de cómo las obras establecían una relación en el fondo con el edificio y a su vez con ciertas implicancias que los artistas de alguna manera colocan en cuestión, ya sea a partir de la hipótesis de trabajo que de su obra se desprenden o desde las dinámicas que la misma obra permite de alguna manera en el fondo constituirla. Casa de Cartas 3 es la obra de Mario Navarro y la obra está compuesta por 24 cartas. Cada una de estas cartas tiene caladas una serie de datos. Las 24 cartas en total tienen 275 datos. Cada uno de esos datos da cuenta de nombres de personas asociadas a la construcción, instituciones, una serie de referentes que nos permiten ir de alguna manera construyendo esta historia o memoria olvidada sobre lo que implicó la articulación colectiva de la construcción del edificio. La condición de estas cartas es que arman una torre, en el fondo solamente de ensamblaje, que buscan directamente en el fondo
construir un ejercicio puntual de señalización sobre la genealogía de esos nombres que están de alguna manera depositados en los procesos de construcción del edificio. La obra de Leonardo, que es lápida, y se refiere directamente a la escultura que tenía la inscripción que Sergio González había pedido sobre la memoria y cómo capturar el trabajo en el fondo de todo un equipo en el 1972 y que el escultor chileno Samuel Román Rojas capturó en lo que se llamó la placa que conmemoraba el edificio de la UNTAC 3. Y Leonardo también quiso tomar el ejercicio principal de la lápida, duplicando un muro y estableciendo también justamente una especie de conexión, pero a su vez, en el fondo, constituyendo un hecho, ¿no es cierto?, que es que esta placa en el 73, después del golpe, desapareció. Pero finalmente ese texto no desaparece. Lo que hace Leonardo en el fondo es sobre texto braille, en el fondo inscribe el texto que estaba en el fondo conmemorando la obra del edificio La UNTAC 3 y lo que hace en el fondo es replicarlo e incorporarlo finalmente en el fondo en los pasamanos de varios de los sectores que dan cuenta finalmente del patio hundido como un momento y un lugar histórico, porque básicamente lo que sucedía en este patio tenía que ver con el casino, y el casino era uno del pulmón social muy importante que finalmente reflejaba el espíritu del trabajo y la capacidad y el esfuerzo del pueblo de Chile. Esta es la obra Filtraciones de Cristian Silva. Él propone, digamos, una serie de objetos, digamos, que contienen también videos, algunos también tienen movimiento, generando también una dinámica interna dentro de la obra de Filtraciones, que está puesta acá en el muro, que es uno de los pasillos por donde circula constantemente gente. Es una obra de arte incorporado, que se incorpora tanto a la tectónica del edificio, pero también a la historia del lugar, porque recupera muchos elementos que tienen que ver con la historia de este edificio. Uno de ellos, y es tal vez uno de los centrales para entender cómo él realizó esta obra, es un objeto que reproduce la escultura de Félix Maruenda, que fue una de las esculturas que se construyó en 1972 como la salida de los gases que emanaban desde la cocina del casino del edificio de la UNTAD y Centro Cultural Metropolitano Gabriela Mistral. La idea es que, digamos, todas las filtraciones, toda esta circulación de los gases es uno de los conceptos que el artista desarrolló para el mismo nombre de su obra, Filtraciones. La obra Halitos 2 es una propuesta del colectivo TUP de Trabajos de Utilidad Pública y consta de 9 reservorios. La idea fue un poco plantear distintos elementos dentro de unas cajas de vidrio a modo de reservorio, un archivo de prácticas, digamos, sociales y culturales que han estado como dentro de la memoria colectiva, pero no han sido necesariamente visibilizados por un grupo mayor de personas. Y la idea es un poco conectarlos para pensar su relación también con la historia del edificio. Hay una dimensión como de lo colectivo que ellos han, digamos, explotado en relación a decir cómo pensamos hoy día el imaginario colectivo y cuáles son las referencias como para pensarlo como práctica cultural. La idea de hálito es tomar el impulso también, ¿no? Es como tomar la energía y el impulso para continuar, digamos, planteándonos preguntas en relación a memorias colectivas. Yo creo que la apropiación del lugar nace a partir de una historia y de una serie de capas que se van construyendo. Y la forma más interesante que ha tenido este proyecto es que ha tenido divergencias, diferencias, posiciones, lugares, y lo más interesante es que ha mostrado
la naturaleza humana en su máxima expresión. Y la naturaleza humana es siempre un acto de transferencia y de reconversión. Y este proyecto instala eso, una dimensión de afección. Yo me atrevería a decir que hemos constatado que este lugar sigue siendo de la pertenencia de muchas personas. Acá hay una latencia de muchas cosas todavía presentes, ¿no? Y en nuestra historia reciente, pero también, digamos, de deseos y de sueños colectivos. Yo me pregunto en cómo un edificio se puede transformar finalmente en un dispositivo político y a su vez en la mejor manera de construir en común un deseo. Yo creo que aquí hay puro deseo. Este edificio debe construir un deseo común. Y eso es lo que yo creo que es necesario que se plasme en cada una de las obras. Es que hay un deseo de que esto se transfiera a mucha gente.